Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Pablo Casas Rábago, presidente de la Sonomex. Les doy la más cordial bienvenida al segundo día de nuestra semana de Notafilia José Antonio Batiz Vázquez en su edición 2022. Gracias a quienes nos siguen tanto en nuestra página oficial en Facebook como en la reunión de Zoom para los socios. Les recuerdo que las cámaras y micrófonos en Zoom permanecen apagados para un mejor desempeño de la sesión. Las preguntas o comentarios para nuestro ponente las podrán mandar por el chat disponible y para dar lectura a las mismas al concluir la conferencia. Igualmente, invitamos a quienes se encuentren conectados en Facebook que manden sus preguntas en los comentarios a la transmisión para que al finalizar la conferencia los responda nuestro invitado del día de hoy. Esta conferencia resulta doblemente especial para nosotros, ya que además de ser parte de la Semana de Notafilia, recordarán muchos de ustedes que el sábado se dio a conocer que el billete de 50 pesos tipo G, el famoso billete del ajolote, ganó el premio al billete del año 2022 que otorga la International Banknote Society. Y justo la plática de hoy es sobre la historia de ese premio con la ponencia Premio el Billete del Año, una breve historia. A continuación, voy a leer una breve semblanza de Alberto Ríos. Alberto Ríos es un entusiasta coleccionador de monedas y billetes de México y del mundo. Su principal foco está asociado a los billetes del Banco de Londres y México, Banco Nacional de México, Banco de México, desde su creación. En cuanto a monedas se refiere, su interés se orienta en los pesos caballito, onza libertad y American Eagle mayoritariamente. Beto es miembro vitalicio tanto de la US Mexican Numismatics Association, USMEXNA, y de la International Banknote Society, IBNS, así como miembro de la Sociedad Numismática de México. Además, es colaborador del capítulo México dentro del catálogo The Banknote Book, editado por Owen Linsmeyer. Actualmente labora como director de ventas de una importante empresa transnacional de tecnología. Cuenta con un grado de ingeniero en electrónica y comunicaciones por parte del Tecnológico de Monterrey y de maestro en administración de empresas por parte del ITAM. Beto, bienvenido, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Adelante. Gracias, Pablo. Gracias a la Sociedad Numismática de México por esta oportunidad, este honor de poder tener esta plática el día de hoy con ustedes sobre un tema muy interesante que tiene mucha referencia en el día de hoy sobre el billete del año, la notafilia en general, y que trataremos de contestar sus preguntas en cuanto a quién crea este premio, cómo se elige el billete del año, qué condiciones o características debe tener, cuáles han sido los ganadores previos, qué lugar tiene México respecto a los otros ganadores de años pasados. En fin, creo que será una charla interesante, espero que sea de su agrado y compartir con ustedes también respuestas a las preguntas que puedan tener durante la transmisión de esta charla. Para comenzar, voy a proyectar material que he preparado para ustedes, en el cual la intención es guiarnos justamente en el contexto de esta conversación. Entonces, como me comentaba Pablo, me presento nuevamente, Alberto Ríos, y comenzaremos previamente o inicialmente platicando sobre las referencias que están o fueron utilizadas para la realización de esta presentación. En primer lugar, obviamente, mucho de la información fue obtenida directamente del portal de la IBNS, que lo tienen ustedes en el primer renglón por si gustan posteriormente acceder, obtener más detalles, etcétera, pueden hacerlo, es información pública. El segundo punto, verán ustedes durante la presentación que haré referencia al número de catálogo, ¿no? De cada uno de los billetes que están siendo presentados en la misma. Estos fueron tomados directamente del Banknote Book, que es el nuevo catálogo de referencia que fue creado y que ahora es editado por Owen Linsmeyer y que es propiedad de la empresa Graysheet. Estos dos enlaces que ustedes pueden en pantalla los pueden consultar para obtener más información y al mismo tiempo obtener información al menos semanal de la actualización de los nuevos billetes que hay en todo el mundo, evidentemente incluyendo México. También este material fue creado con estadísticas propias e investigación propia y también ustedes verán imágenes que he obtenido de redes sociales de Banjico, de distintos periódicos nacionales y de la propia Sociedad Numismática de México como referencia. Habiendo dicho esto, siempre creo que es importante comenzar por una breve historia y sobre todo en este caso del billete, que es el tema que tenemos el día de hoy. Para aquellos quizá muy versados en el tema, esto simplemente sea un repaso, pero habrá seguramente algunas personas, como algunos de ustedes, que no conozcan a detalle justamente la historia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por tanto, haciendo una muy breve
digamos, información del mismo, tenemos que se reconoce que el primer billete fue creado en China, aproximadamente en el siglo 8, siglo 9 de nuestra historia, después de Cristo, bajo la dinastía Song. Este tipo de billetes se denominaba yaozi. Ustedes pueden en la imagen, tiene ya ciertas características muy similares a lo que conocemos como un billete. Es decir, tienes denominaciones, tienes ciertas imágenes, ciertos grabados que determinan o muestran cierta información para el que es usuario del mismo y que finalmente a partir del uso de ello, pues en China inicialmente se utilizaba como una herramienta para comercializar, pagar por mercaderías, por consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, recuerden ustedes que China en aquella época estaba aislada del mundo. No había un conocimiento realmente como es el día de hoy, que tenemos conectado todo el mundo. En aquella época, China vivía aislada. China era un imperio muy poderoso, el cual no tenía o no buscaba el contacto con el llamado Occidente o con la cultura occidental. No es sino hasta varios años después, ya casi entrado o finalizado el siglo XIII, que Marco Polo, un navegante veneciano, realiza un viaje junto con otras personas de Italia alrededor o con dirección a Asia para tratar de recopilar información, conocimiento, para poder establecer también lazos de comunicación y de comercio con aquella zona del mundo. Este viaje y toda la información que él obtiene se gesta en un libro llamado Los viajes de Marco Polo, que básicamente narran justamente las aventuras, los puntos de comercio, las recomendaciones, dónde comer, qué hacer, etcétera. Pero en todo ese contexto, él refiere justamente a este concepto que ahora conocemos como billete, como este elemento justamente que utilizaban ellos para hacer el pago, como comentábamos, de las mercancías, etcétera, ¿no? Si bien esta idea es innovadora, porque en Europa no se conocía un contexto parecido, porque al final se utilizaba la plata y el oro como el mecanismo de cambio para hacer operaciones mercantiles, es este concepto el que se presenta después de este viaje, va madurando en la concepción europea y es hasta 1661 donde se crea el primer billete en Suecia. Y es ahí donde empieza una expansión importante de todo el continente europeo, hasta, por ejemplo, en España, en 1783 surge el primer billete. De tal manera que, como pueden ver ustedes, básicamente en un lapso de 120, 130 años, el concepto del billete aparece en Europa y se expande. Fue una expansión lenta, hubo un proceso de adopción importante, pero finalmente cada uno de los países, cada una de las economías ve el valor que tiene este instrumento para complementar, como decía yo hace unos instantes, las operaciones tanto de oro como de plata que se llamaban en aquel momento. En México es hasta 1823 donde tenemos el primer ejemplo ya en la práctica de un billete que se gesta después de consumada la independencia de España en el imperio de Agustín de Iturbide, con denominaciones de 1 peso, 2 pesos y 10 pesos, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y estos billetes surgen a partir de un decreto que fue escrito el 20 de diciembre de 1822 y puestos en circulación a partir de enero de 1823. Y después de ahí hay una larga historia en nuestro país donde a raíz de la caída de Iturbide y la llegada ya de un nuevo mecanismo de gobierno, como ustedes también conocen, se van estableciendo paulatinamente las reglas y las condiciones en el país para establecer una banca comercial representada por un sinnúmero de bancos, que al final del día, en 1925, se establece el Banco de México y que es al final la institución que al día de hoy es la que nos proporciona tanto las monedas como los billetes, ¿no? Entonces, una muy breve semblanza, simplemente para ponernos un poco en contexto de lo que es el billete, sin entrar a muchos detalles, evidentemente, pero para, como dije, contextualizarnos y poder referenciar las siguientes láminas. Bien, el ser humano, y aquí hago antes ya de entrar de lleno a lo que es el premio en sí, el ser humano siempre ha tenido, yo creo, esta necesidad de competir, de ser el mejor, de obtener los mayores beneficios quizá de la actividad que realice, etcétera.
tanto a la parte física, en la parte cultural, la parte de conocimiento. Y de hecho, es parte de lo que finalmente origina todo este concepto de premios, de competencias, ¿no? Un ejemplo claro, creo que para todos, es lo que los antiguos griegos establecieron en los Juegos Olímpicos, donde aquella persona que mostraba mayores aptitudes atléticas, pues era reconocido como tal, ¿no? Y se le daba un premio con una corona de laurel y finalmente un reconocimiento general sobre las proezas atléticas de esta o estas personas, ¿no? Que después, con el paso del tiempo, como ustedes saben, pues a finales del siglo XIX se crean los Juegos Olímpicos modernos, tomando mucho de la base, y que al final la lógica es o sigue siendo mostrar un respeto atlético a aquella persona, hombre, mujer, o ahora personas con discapacidad, por su proeza atlética, ¿no? Y finalmente, pues eso en el campo atlético, pues es una manera en la cual el ser humano reconoce justamente las características de este tipo de actividad, ¿no? También, obviamente, en este último siglo y medio, prácticamente, también otras actividades atléticas son reconocidas. Aquí solamente muestro un ejemplo, como es el trofeo de la FIFA al campeonato, al ganador del Campeonato Mundial de Fútbol, que por cierto, como ustedes saben, también está muy próximo a realizarse, pero que finalmente también tiene esa lógica, ¿no? De cómo como comunidad premiamos o buscamos premiar, en este caso, aquel equipo que ejecuta de mejor manera este deporte, que es el caso del fútbol, o conocido en inglés como soccer. También en la parte más de las artes, uno de los premios sin duda más reconocidos en esta industria es los Óscares, que también recientemente acaba de darse los premios de este año a las películas, actores, actrices más reconocidos, pero también, insisto, es una manera en la cual nuestra sociedad reconoce en este caso el talento artístico de estas personas, de los actores, de las actrices, de los directores, de los productores, etcétera, al generar un producto que podemos no solamente consumir, sino disfrutar, y que también en muchos casos nos hace reflexionar. Y finalmente, también en la parte más quizá cultural, en el aspecto de la medicina, de la química, de la física, de la literatura, también uno de los premios más reconocidos que se tiene, como los que tenemos en el mundo moderno, es el Premio Nobel, el cual también busca reconocer las investigaciones, los desarrollos de muchas personas, hombres, mujeres, que han aportado algo hacia la humanidad, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de premios? ¿Por qué hablo de reconocimientos? Porque finalmente nosotros en el área de la notafilia, en el estudio de los billetes, no teníamos realmente hasta hace poco tiempo realmente una manera de reconocer a los bancos, a los que crean, diseñan los billetes de cierta manera, con un premio que se generara directamente de las personas o de la comunidad numismática, de los coleccionistas, y que destacara justamente el valor que estos billetes tienen para todos, ¿no? Porque finalmente es un instrumento, como sabemos, que se utiliza en millones de transacciones día a día en todas las partes del mundo. Para ello, entonces, basta decir que este premio se crea o se gesta a partir de la llamada Sociedad Internacional de Billetes, en inglés la International Banknote Society, que fue creada en 1961. Esta sociedad tiene como finalidad el ser un vehículo educativo de investigación, de compartir información de la notafilia a nivel global. Y creo que es una de las diferencias importantes con respecto a otras sociedades o organizaciones que existen en el mundo y que estudian o que gustan del estudio del billete o incluso de la moneda, dado que el alcance que se pensó desde un inicio fue tener un alcance global. Y esto quizá fue derivado de que esta sociedad fue creada en Inglaterra, y como ustedes saben, en el siglo pasado Inglaterra tenía un gran alcance con lo que se denomina la Commonwealth, donde ellos tenían una gran participación en distintos niveles político, económico, etcétera, en diversos países alrededor del mundo. Entonces, parte de
situación fue la que proveyó de insumo para que las personas que crearon la sociedad pues fundaran esto con ese precepto global. Al día de hoy, la sociedad cuenta con más de 2,000 miembros activos que estamos repartidos en más de 90 países. Uno de los elementos importantes que la sociedad provee es el journal, o una revista que es de carácter trimestral y que contiene diversos artículos de interés para la comunidad, donde se comparte información, nuevas investigaciones, información de los grupos de trabajo que existen en el mundo, información de los nuevos billetes que han aparecido en ese lapso de tiempo, el trimestre, etcétera, etcétera. Este journal o revista ha ganado diversos premios, justamente por el contenido y por el alcance que al final pretende, como decía yo hace unos instantes, que es el de generar y proveer y compartir el conocimiento que se tiene de los billetes del mundo. Habiendo dicho eso, entonces, la sociedad en el año 2004 decide, a partir de un análisis que se hizo con los miembros de la misma, el hacer un premio, ¿no? Premiar a aquel billete que tuviera o que fuera considerado el mejor del año previo, ¿no? De tal manera de empezar a reconocer, como decía yo hace también unos instantes, al banco emisor o al productor del mismo, darle ese reconocimiento de la comunidad hacia ellos, resaltando justamente las características del mismo, ¿no? Entonces, este premio, como decía yo, se gesta o se da el premio al billete inicialmente en el 2004. Es el primer año en el cual este premio se hace público o se hace participación de él dentro de la comunidad de la sociedad. Desde el 2004 a la fecha, pues hemos ya tenido, incluyendo el que se acaba de dar este sábado, pues tenemos un total de 18 ganadores. Curiosamente, es muy importante compartirles a ustedes que de los últimos 8 ganadores, de los últimos 8 años, 7 han sido ya con tecnologías distintas al papel. Dado que, bueno, quizá recordarán, tradicionalmente el papel era el material, el sustrato con el cual los billetes eran creados y producidos prácticamente en todo el mundo. Y esta tendencia, de manera muy interesante, y lo veremos en un detalle próximo en unos minutos, ha empezado a revertirse. Como decía yo, de los últimos 8, 7 ya son con nuevas tecnologías, ya, en este caso polímero, 5 de ellas, y un sustrato interesante que se llama DuraSafe. DuraSafe es un material que está construido a partir de 2 capas de papel que están fusionadas con una capa en medio de polímero, lo cual hace una combinación, si lo queremos verlo así, entre papel y polímero, pero creando finalmente un material con características, de acuerdo a los expertos técnicos, con mucha mayor duración que el polímero tradicional que se utiliza en los billetes. De hecho, al día de hoy este sustrato se utiliza mayoritariamente solamente en los billetes de Suiza. Hay por ahí ya algunos otros países que están empezando a utilizarlo, pero mayoritariamente en Suiza. Entonces, bueno, finalmente es parte del desarrollo y de la investigación también en ese tipo de elementos que nos hacen también comparar un poco cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando el desarrollo mismo de la tecnología en este elemento como es el billete. Adicionalmente, otro contexto también muy interesante es que de estos 18 ganadores, prácticamente al inicio del proyecto de premiar a estos billetes, la posición que tenían los billetes eran horizontales. Es decir, como quizá los conocimos desde que éramos niños y después crecimos, con el frente y con el reverso viéndolo el billete de manera horizontal, como quizá, por ejemplo, si tenemos un billete con nosotros de billete de 500 pesos de la familia actual, pues lo podemos ver de esa manera, ¿no? Del frente y el reverso con ese sentido. Sin embargo, en últimos años, poco a poco ha venido también generándose un cambio en el diseño
y en el grabado de los mismos billetes, donde ya no solamente se cambia a un sentido vertical, ejemplo como el billete de 50 pesos que tenemos el día de hoy, conocido popularmente como el billete del ajolote, pero también donde hay una combinación de sentidos, tanto vertical como horizontal, como el billete de 100 pesos, ¿no? Entonces, hay todo un tema en el mundo que está empezando también a explorar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas maneras de presentar la información que el consumidor o el usuario del billete pues puede tener acceso a él, ¿no? Entonces, es una tendencia también muy interesante y que también está identificada justamente por la manera en que históricamente el premio ha venido gestándose desde su creación, como decía yo, en el 2004. También una estadística interesante es que hay varios países que han ganado el premio varias veces. No es México el único país que ha ganado 2 veces, sino incluso hay un país que lo ha ganado 3, que es Kazajistán, que lo ganó incluso en 3 ocasiones consecutivas, en el año 2011, 2012 y 2013. Veremos en un momento, como comentaba yo, en los detalles, veremos los billetes ganadores, pero bueno, llama la atención que este país haya ganado 3 veces y además consecutivamente, ¿no? También tenemos países que han ganado, como México, en 2 ocasiones. Suiza lo ganó consecutivamente también en el 2016 y en el 2017. Veremos, insisto, en un momento más el detalle de este billete. Canadá es otro país que ha ganado también en 2 ocasiones este premio. Lo ganó en el 2004, fue el primer billete o el primer país que ganó este premio. Y el 2018 también volvió a ganar este país con un billete. Y por supuesto, México, que se suma a la lista de ganadores ya de varios años, ¿no? Ahora sumando el premio del año pasado con el nuevo premio en siendo entonces ganador por años consecutivos 2020 y 2021, ¿no? Esto es muy interesante porque finalmente refleja quizá lo que para nosotros sea algo común porque lo tenemos a la mano, pero que también reflejar que el diseño, el grabado, bueno, todo lo que contiene el billete, pues es también reconocido a nivel mundial, tal que, bueno, como comentaba yo, pues este premio reconoce la estética, el material, el grabado, etcétera, de estos billetes, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante para nosotros, pues, compartir que finalmente México en este momento es doble ganador consecutivo de este premio. Bien, continuando un poco con estadísticas, en la historia de estos 18 años, 117 países han participado al menos una vez en cada una de las iteraciones del premio, siendo 13 de ellos los que han ganado al menos una vez el premio. Entonces, de estos 117, casi podríamos decir que el 10% son los países que han tenido la fortuna de ser elegidos por la comunidad de la sociedad como ganadores del premio. En este sentido, el país que tiene la mayor cantidad de participaciones en este periodo es Escocia, con 10, mientras que México es el segundo país, de hecho, que tiene el mayor número de participaciones con 8. ¿Ok? Entonces, Escocia tiene 10, México tiene 8. Si analizamos el premio en un contexto de continente, quizá me gustaría que pensaran un poco qué continente piensan que es el que más veces ha ganado. ¿Será América? ¿Será Europa? ¿Será África? ¿Será Asia? ¿Será Oceanía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea? Piensen un poco, veamos si atinan justamente a las estadísticas que tenemos de ganadores. Pues el primer lugar a nivel de continente es el continente americano. Ha ganado 7 veces el premio. El segundo lugar es el continente europeo, con 4. Y Asia, con 3. África lo ha ganado 2 y Oceanía lo ha ganado 2. Con ello, logramos tener los 18 premios que actualmente ha otorgado la sociedad al billete del año. ¿Ok? Si queremos verlos en un mapa, estos ganadores se encuentran, como decía yo, repartidos en todo el mundo, pero rápidamente para revisarlos tenemos a Canadá, tenemos a México, tenemos a Bahamas, tenemos a Trinidad y Tobago,
interesante y lo verán en un momento. Tenemos Escocia, Islas Faroe, Suiza, Kazajistán, Uganda, Islas Comoros, Samoa y Nueva Zelanda. Cada uno de ellos, como comentaba yo, han sido reconocidos y han sido ganadores de este premio en este lapso desde el 2004 hasta el 2021. Algo que llama la atención, como obviamente, es que Kazajistán ha ganado 3 premios y por eso es que Asia tiene 3 premios, pero hay una gran cantidad de países que también con una historia y creación de billetes o notafílica muy importante que todavía no han sido considerados ganadores y ojalá quizá en un futuro cercano lo puedan ser, ¿no? Por ejemplo, casos como Tailandia, como Corea del Sur, como el mismo China, con ejemplares o billetes muy interesantes, también muy competitivos y que finalmente, como decía yo, no han sido todavía ganadores. Veremos qué nos depara el futuro, pero bueno, al día de hoy, esta es la distribución que ha tenido el premio en todo el mundo. Seguramente se estarán preguntando por ahora, oye, bueno, sí, está muy interesante, ya me sé los países, ya hemos visto cuántas veces han ganado, los formatos, pero ¿bajo qué reglas se define este premio? ¿Cómo es que finalmente se hace la selección del mismo? ¿Es arbitraria? ¿Lo eligen unos cuantos? ¿Se toman algunos criterios de alguna manera? ¿Cómo es este proceso? Bien, pues para explicarlo, seguiremos estos pasos que he preparado para ustedes justamente para explicarles cómo es que la sociedad no solamente primero define o selecciona los posibles candidatos, después pone esos candidatos a concurso y finalmente cuando define el ganador del mismo. Entonces, el primer punto es, o las primeras características, como lo pongo en el texto de candidatos, es que el billete en cuestión tiene que haber sido puesto en circulación en el año en el cual busca competir. Por ejemplo, acabamos de otorgar como sociedad el premio al billete del año 2021. Por lo tanto, el billete tuvo que haberse puesto en circulación entre el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Adicionalmente, hay otra condición donde ese billete tuvo que haber aparecido en el journal o en la revista que les hacía mención al principio. Porque hay una sección que tiene el mismo, donde como les comentaba yo, donde informamos a la comunidad de todos los nuevos billetes que se han puesto en circulación, tanto nuevos como aquellos que quizá ya han sido puestos en circulación, pero que aparecen series nuevas, con firmas nuevas o con detalles nuevos, ¿no? Finalmente, cualquier billete considerado nuevo se coloca en la revista. Entonces, es una condición importante para aquel billete que pueda ser candidateado para el proceso de billete del año. También algo muy importante es que dicho billete no puede ser ni espécimen y tampoco un billete no circulante. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones, durante el proceso de gestación de un billete nuevo, los bancos generan especímenes, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso los anuncian en redes sociales, en los periódicos, en los medios de comunicación, pero no los ponen en circulación sino hasta una fecha posterior. El espécimen, como saben, es un billete que no es de circulación, presenta todas las características prácticamente propias del billete en circulación, pero probablemente no tenga firmas, también normalmente tiene números en cero, tiene letreros que indican específicamente que son especímenes y por lo tanto, insisto, no son candidatos para el billete del año. Tampoco los billetes no circulantes. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el Banco de México ha producido billetes para celebrar los aniversarios de la fábrica de billetes o del Banco de México. Son también billetes, muchos de ellos muy, muy atractivos estéticamente hablando, pero al no ser de circulación, pues tampoco se pueden poner como candidatos de este premio, ¿vale? Y esto, insisto, para cualquier país que quiera o cualquier candidato tiene que aplicar esto, ¿no? Posteriormente, una vez que cumpla estas primeras condiciones, lo que hacemos como sociedad es que promovemos el billete basado en características artísticas, es decir, cuál es el diseño que tiene, los colores, la interpretación de las figuras, de los íconos, de los grabados, en fin, de cómo está estructurado físicamente el billete a nivel visual,
justamente para poder tener dentro de los candidatos aquellos que sobresalgan con respecto al resto de candidatos potenciales. Como decía yo, está el color, está el contraste, está el uso de tintas, también de las medidas de seguridad, cómo están aplicadas estas en el contexto del billete, si estas medidas de seguridad le dan o realzan el mismo diseño, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas características, pues al final se ponen a consideración cuando cualquier miembro de la sociedad candidatea un billete. Como decía yo, una vez que está puesto en circulación el billete es candidato y uno como miembro de la sociedad tiene desde el periodo de ese año, es decir, del 1 de enero, en el ejemplo que estaba yo dando hace unos instantes, del 1 de enero del 2021 hasta diciembre del 2021, tendremos hasta un mes adicional, es decir, hasta el 31 de enero del siguiente año, para nominar billetes. En enero, en este caso del año 2022, en este ejemplo, se cierran ya las nominaciones, no se puede ya agregar o cambiar, modificar esos candidatos. Dentro de la sociedad existe un comité, ¿no?, formado por la representación en la dirección de la sociedad, que valora y finalmente determina de todos los candidatos que se han puesto en la mesa, cuáles de ellos son los que van a competir por el premio del billete del año. Una vez definidos los candidatos, cada año varía la cantidad, como veremos en un instante, se hace un proceso en línea, se nos envía información a cada uno de los miembros vía correo electrónico para acceder a una página interna del portal de la sociedad y podemos nosotros colocar nuestros votos para los que consideremos los 3 mejores billetes. Al primer lugar se le dan 3 puntos, al segundo lugar se le dan 2 puntos y al tercer lugar se le da 1 punto. Todos los miembros que quieran votar hacen este proceso, se entrega la información dentro del periodo válido de votación, que usualmente es febrero y prácticamente todo el mes de marzo. Se suman todos los votos de todos los miembros, como estaba comentando hace un instante, y el que obtenga la mayor cantidad de votos gana. Al día de hoy no ha habido una condición de empate, es decir, siempre el ganador lo ha sido al menos por un voto sobre el segundo lugar, no ha habido una condición de empate. Prevemos que en caso de empate pudiera darse ya a partir del comité que hizo una decisión, pero finalmente no ha acontecido por sí. Alguno de ustedes tenía esa pregunta, no ha pasado en los 18 años que tienen este premio. Y una vez que se determina el ganador, en el último paso, como ya fue el caso este pasado sábado 2 de abril, se hace el anuncio del ganador del parte del comité, primeramente en el portal de la sociedad, y esta información se comparte con diversos medios, los cuales pues obviamente nos ayudan a compartir la información pues a todo el mundo, ¿no? Como fue el caso y que probablemente ustedes hayan visto en las noticias en los últimos días. Finalmente, para cerrar todo este proceso, la sociedad genera un reconocimiento que se entrega físicamente al banco emisor del billete ganador, justamente como un reconocimiento formal que hace la sociedad al ganador del mismo. Entonces, con estos pasos muy sencillos es que finalmente tenemos este proceso de selección del ganador del billete del año. Bien, creo que es importante en una charla también como la que estamos dando el día de hoy, pues compartir con ustedes de manera muy rápida quiénes han sido o cuáles han sido los billetes que han ganado en los años previos, porque siempre creo que es importante, sobre todo a ustedes que gustan y que son estudiosos de los billetes, pues siempre es interesante observar las características y conceptos que están siendo producidos y generados en otros países, ¿no? Y verán ustedes en esta breve semblanza, muy rápida semblanza, algunos puntos que les haré mención de cómo también estos elementos que vemos en los billetes, también incluso otros bancos los van adaptando como parte intrínseca de su propio desarrollo, ¿no? Entonces, rápidamente tenemos a Canadá en el 2004, el billete de $20. Aquí una mención es que en este año compitieron 10 billetes, forma parte de lo que se conoce como el Journey Series, que es una serie que creó Canadá, el Banco Canadá, para
modernizar sus billetes. Y algo importante de este billete es que, de acuerdo a los expertos que conocen a mucho detalle y que manejan con alto nivel de especialización los retratos que ustedes ven de la reina Isabel II, que es la monarca de Inglaterra, ellos comparten o nos indican que este billete en particular tiene el mejor grabado que se tiene de ella, de cualquier billete en el mundo, ya en edad madura. Entonces, esta característica muy particular fue la que hizo que este billete ganara sobre los demás. Una nota importante antes de continuar, ustedes van a ver unos números resaltados en color más oscuro. Eso es el número de catálogo que ustedes pueden encontrar en el catálogo del país en cuestión del Banknote Book que yo hacía referencia al principio. Solamente hago esa referencia para que, si ustedes quieren posteriormente investigar más a detalle del país y tal, puedan rápidamente encontrar este billete dentro del catálogo mismo, ¿no? El segundo ganador es las Islas Faroe. Aquí lo que destaca dentro de los 8 participantes en ese año fue que el billete en sí tiene una representación de un ave en este caso, pero es una acuarela. Normalmente estamos acostumbrados quizá a ver otro tipo de grabado, otro tipo de imágenes en los billetes. Este en particular es una acuarela del artista Zacarías Heinesen, que es toda una familia también muy bonita, muy interesante, que los invito a que la conozcan, que investiguen un poco en internet, muy bonita, pero que tiene esta característica muy peculiar, ¿no? No sé si ustedes también la aprecian, muy particular en la manera en que fue producido este billete. El siguiente ganador, 2006, las Islas Comoros, de 1,000 francos en papel, de 15 participantes, representando una imagen de la vida diaria de este país. Avanza un poco, en el 2007 tenemos a Escocia con el billete de 50 libras, también en papel, ganador entre 12 participantes. Aquí solamente quiero hacerles mención de un punto muy interesante. Observen, por favor, esta parte superior izquierda en la imagen del frente del billete, que estoy aquí con el cursor indicando. No sé si ustedes pueden apreciar este detalle, donde se observa las letras de la serie y subserie, y después pueden observar que los números del billete van de tamaño menor a mayor. No sé si esto se les hace conocido. En el 2007 Escocia fue de los primeros países que implementó este concepto. En México fue hasta el 2012, donde el Banco de México implementó esta característica. Y esto es al final un elemento de seguridad innovador, lo fue innovador en aquel momento, porque prácticamente todos los billetes mantenían el mismo tamaño, la misma fuente de letra y número en los billetes. Entonces, esta fue una de las características interesantes que por qué ganó este billete en aquel momento, ¿no? Samoa gana en el 2008, un billete también de papel, entre 9 ganadores. Aquí lo que resaltó mayoritariamente es el diseño. Es un color muy vivo, muy llamativo, además con un grabado tanto en el frente como en el reverso muy, muy interesante, que fue lo que permitió a este banco pues ser el ganador, ¿no? Después en el 2009 tenemos a Bermuda, también un billete en lo particular muy bonito, que es el que ustedes ven en la parte extrema derecha de la imagen, de $2, y que fue creado para celebrar los 400 años de la fundación de la isla. Y fue un ganador entre 9 participantes. Aquí participó México y veremos más adelante que estuvimos cerca de ganar el premio en aquel entonces, pero bueno, este billete claramente tiene unas características estéticas muy bonitas. Espero que lo puedan apreciar, si no, igualmente los invito a que posteriormente lo conozcan. Y una de sus peculiaridades en seguridad es este cinto de seguridad que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Que no solamente es completo en la parte del reverso del billete, sino también en una ventanilla ovalada que representa la isla. Muy interesante este diseño, además de las imágenes que ustedes pueden observar, ¿no? Es un billete que en lo particular me gusta mucho, estéticamente es muy bonito y creo que un gran ganador del año 2009. Pasando al 2010 tenemos a Uganda. Aquí una característica importante de este ganador es que este fue el primer país en África que utilizó la tecnología Spark en la concepción del billete. La tecnología Spark es una tecnología de tinta que ayuda a darle mayor seguridad al billete. Lo vemos aquí representado en este billete en la parte superior, en esta X, ¿no? Que podemos observar aquí. En el billete de México, en los billetes que ha producido el Banco de México,
esa tecnología ya se utiliza. Por ejemplo, en el caso del billete de 500 pesos, nuevamente tomándolo como ejemplo, si ustedes lo toman de frente y ven el número 500 en la esquina superior derecha, la tinta con la que está hecho ese número 500 y que es lo que le permite este cambio de color al momento de moverlo, está hecho con la tinta Spark, ¿no? Pero bueno, el billete de Uganda en aquel momento fue el primer país en África que lo puso en un billete. Una de las características que lo hizo ganador, también obviamente el grabado del gorila que ustedes pueden observar que es una pieza bellísima, pero también quizá mencionarles que esta tecnología también fue provista en el 2008 por primera vez en el mundo en Kazajistán. Simplemente lo pongo como referencia técnica para que sirva de referencia justamente a los ganadores o al triple ganador que fue Kazajistán 2011, 2012 y 2013. Ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes los billetes. Fue un billete que ya empezó a innovar y de hecho fue parte de la razón sin duda por la que fue ganador en estos años, en innovar la posición vertical y horizontal del billete, ¿no? Como decía yo, en buena parte de los que hemos visto hasta el momento, todos eran horizontales frente a reverso. Ya Kazajistán fue el innovador que empezó a modificar esta estructura. Estos billetes fueron creados o diseñados en primera instancia para celebrar la independencia del país, en su moneda, que son los tengues, en diversas denominaciones, compitiendo con 12 y con 13 candidatos, siendo los ganadores en el 2011 y 2012 y, como pueden observar aquí, en el 2013. Evidentemente, al ser de la misma familia de billetes, pueden ustedes observar características muy similares en la concepción y la estructura del mismo. Y finalmente, pues fue considerado para los miembros de la sociedad como ganadores de los premios en estos años. Pasando al 2014, tenemos a Trinidad y Tobago, un billete de polímero, perdón, que fue el primero en el país. Muy bonito también, estéticamente a mí me parece personalmente muy bonito. Esta combinación del ave, la flor, el escudo, la representación en la parte del reverso del vestido tradicional, o sea, muy bonito la ejecución de este billete y fue un claro ganador en aquel año del premio al billete del año, ¿no? Un billete también estéticamente, como dije, muy bonito, con muchas condiciones de seguridad que ustedes pueden observar en el mismo. Posteriormente, pasando al año 2015, 16 y 17, billetes de Polímetro y de Durasafe, que yo ya mencioné al principio de la presentación. El de Nueva Zelanda, ya compitiendo contra 20 billetes, empieza también a verse la popularidad del premio, que empieza a incrementar también la cantidad de billetes que eran considerados dignos de competir, digamos, por las características ya mencionadas en mi presentación. Y que, bueno, gana este billete también por una imagen muy bonita, con mucho detalle en el grabado del pingüino, que ustedes pueden observar, así como del grabado del personaje, que es una personalidad en Nueva Zelanda, también con mucho detalle, un grabado muy interesante. Digno también, creo, ganador de aquel año. 2016 y 2017, Suiza es el país que gana en años consecutivos este premio. Esta es una nueva familia de billetes que Suiza puso en el mercado, ¿no? Para uso comercial, llamado facetas de Suiza, y cada una de las denominaciones del billete representaba una característica de la naturaleza asociada a una característica del propio país. Por ejemplo, en el año 2016, este billete que gana sobre 19 candidatos representa el viento. Suiza es un país donde el viento favorece el desarrollo de ciertos deportes, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, en el reverso, el gliding, y que también está representado en la parte frontal, en la mano que está sosteniendo el mundo, y que se ven estas flechas que indican justamente el movimiento del viento en el globo. En el de 10 francos, que fue el ganador del 2017, ante 22 competidores, representa el tiempo, y el tiempo está representado en Suiza. ¿Por qué otra cosa? Bueno, claramente por los relojes, ¿no? Y ustedes pueden observar en la parte del reverso esta maquinaria que representa justamente lo que hace o le da vida al reloj. Y como sabemos, Suiza justamente es reconocido mundialmente por la industria de la relojería, ¿no? Entonces, estos fueron algunas de las características por las cuales
pues a nivel de concepto, a nivel de idea, cómo está plasmada, etcétera, fue que fueron seleccionados como ganadores en estos años. En el 2018 y 2019, respectivamente, Canadá y Aruba son los ganadores. Aquí lo único que quiero mencionarles específicamente en el billete de Canadá de polímero es que en este billete fue el primer billete en Canadá donde se representa o se tiene, perdón, la imagen de una mujer, dado que históricamente la única mujer que aparecía en los billetes era la reina Isabel. Esta es la primera mujer que ya aparece en el billete, también en un sentido también de apoyo al movimiento feminista, dándole una representatividad importante a la mujer que no la tenía en ese país. Y bueno, es una de las características innovadoras que puso el Banco de Canadá en su billete, y también estéticamente el color, la manera en que está unida, los diversos esquemas de seguridad, la letra, las ventanas transparentes, etcétera. Es un billete también muy atractivo, que si tienen la oportunidad de verlo, ya sea en internet o físicamente, es un billete muy bonito. Y Aruba, el previo ganador a entrar al detalle de México, pues es el último billete en papel que ha ganado el premio. Recuerden, de los últimos 8 ganadores, 7 habían sido en polímetro. El Aruba es en papel y destacó enormemente entre los candidatos, 22 candidatos, por el diseño de la iguana que ustedes pueden observar en el frente del billete del lado izquierdo. Una imagen también muy detallada, un grabado muy interesante cuando uno tiene la pieza en frente de uno. También vale la pena tener la oportunidad de ver este billete en algún momento, ¿no? Bien, habiendo hecho una revisión muy rápida de los billetes, es claro que venimos a platicar un poco sobre México. México, ganador del premio al billete del año 2020, y recientemente también nombrado ganador del premio 2021. Muy sonado el premio el año pasado, a pesar de que estamos en la pandemia de manera importante. México gana este premio, es reconocido por la sociedad, y bueno, múltiples periódicos, en redes sociales, medios de comunicación hacen o comparten esta noticia en medios electrónicos, medios audiovisuales, televisión, radio. Bueno, seguramente ustedes recuerdan que fue una noticia ampliamente comentada, y sobre todo en foros numismáticos fue ampliamente comentado que México haya sido ganador del premio 2020. Para darles una idea de contra quiénes compitió en México en aquel año, les tengo preparado estas dos láminas. Esta primera con la primera parte de los billetes. Les dejo unos minutos para que ustedes los observen y traten de ponerse quizá en el momento de nosotros como miembros cuando vamos a seleccionar pues cuáles pueden ser el billete del año, ¿no? Vean la diversidad de contextos, de conceptos, de colores, de estéticas. Observen también la diversidad y la complejidad también de algunos de ellos, de cómo mezclan las imágenes de los grabados para dar una visibilidad importante del tema que el banco en cuestión quería mostrar. Observen la diversidad también de esquemas o uso de tintas en cada uno de los billetes. También el sentido de los mismos. Observen la verticalidad en algunos, en otros la horizontalidad, etcétera. Y vean ustedes también, finalmente, la diversidad de países que estaban compitiendo. Si son observadores, habrán notado que algunos de los nombres de estos billetes al lado derecho tienen 2 asteriscos y tienen 3 asteriscos. Lo que eso significa es que los de 2 asteriscos fue el billete que ganó el segundo lugar, y los que tienen 3 asteriscos fue que empataron en tercer lugar en las votaciones. ¿Vale? Por favor, observen rápidamente estos billetes. Voy a pasar a la siguiente lámina para mostrarles el resto. Mientras ustedes los observan, les pregunto, ¿qué opinan? ¿Creen que México merecía el premio? ¿Creen que México, el billete que produjo, que diseñó el Banco de México, tenía los elementos suficientes necesarios para haber obtenido el premio al billete del año 2020? ¿Qué piensan? ¿Alguno otro de los que hemos visto de estas dos láminas quizá consideren ustedes que debió de haber sido el ganador? Es interesante, ¿no? Yo creo que siempre esta parte de analizar, de comparar, de estudiar
los billetes de otros países, como les mencionaba, es muy enriquecedor, porque también ayuda a comprender quizá el contexto, ¿no? Y dar quizá también un realce a lo que significa el premio, ¿no? Justamente a la alta competitividad que hay ahora ya en la producción de los billetes a nivel global, ¿vale? Entonces, continuando, esto es una semblanza del billete. La información está obtenida directamente del catálogo del Banknote traducida al español y también compaginada o revisada junto con la información del Banco de México. Entonces, bueno, este billete es, creo ya para estas fechas, espero, ampliamente conocido por todos, donde en el frente tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, el conejo antiguo de San Ildefonso, la parte posterior, este bellísimo grabado del ecosistema de bosques con la mariposa monarca, muy representativa de México, con diversas características de seguridad, etcétera, ¿no? Basado en polímero, vertical, y que finalmente pues nos da pues mucho orgullo y sobre todo pues una felicitación al trabajo de todo el personal del Banco de México que estuvo involucrado en ello, porque finalmente creó una pieza muy bonita, de características técnicas muy importantes y además pues con mucho orgullo que sea de nuestro país, ¿no? Y que al final tengamos la oportunidad de utilizarlo y de tenerlo en nuestras manos, ¿no? Entonces, creo, o espero no equivocarme, yo sí creo que este billete sobresalía sobre el resto de los candidatos que observamos hace unos instantes que participaron en el concurso del año 2020 y como dije, que fue anunciado el año pasado, el 2021. Ahora bien, como si recuerdan ustedes, yo mencionaba que dentro del proceso del premio al billete del año hay una parte también muy importante donde la sociedad reconoce al banco emisor por este premio. Y en este caso, como parte de la sociedad, se entregó al banco un reconocimiento, como que ustedes pueden observar en pantalla, para justamente darle esa distinción al Banco de México como ganadores al billete del año, en este caso el billete de 100 pesos de la familia G, que está representada por un diploma y ustedes pueden observar ahí medallas conmemorativas que son creadas ex profeso para este fin. Estas imágenes fueron tomadas directamente de las redes sociales del Banco de México. Aquí les comparto un poco más de detalle del reconocimiento que entregó la sociedad al banco, ¿no? Esperaremos, evidentemente, que algo similar será entregado al banco ahora por el premio, el reconocimiento al billete del año 2021 por el billete de 50 pesos. ¿Vale? Les dejo un momento, unos segundos, las imágenes para que ustedes puedan verlas. Que finalmente pues son importantes y que están, como dije, siendo reconocidas por todas las instituciones ya bancarias como algo importante a lograr, ¿no? Y eso también es parte importante del proceso que la sociedad ha tenido en los últimos años. Bien, el 2 de abril de este año, es decir, el sábado pasado, muy temprano por la mañana, fuimos informados del ganador al premio al billete del año 2021, siendo el Banco de México el ganador nuevamente, como ya también seguramente ustedes lo saben, por el billete de 50 pesos del ajolote, o conocido popularmente como el ajolote. En la imagen central, parte de las redes sociales de la sociedad, informando al público del premio, y después un par de imágenes a la izquierda y a la derecha, una de nuestra propia Sociedad Numismática de México y del Banco de México, justamente haciendo referencia a la información que la sociedad había informado horas antes, ¿no? Posterior a estos anuncios, bueno, ha habido una cantidad enorme de información y de notas respecto al reconocimiento de México como nuevo ganador, perdón, el Banco de México como nuevo ganador de este premio. Como lo hice para el año 2020, creo que es importante para ustedes mirar o conocer cuáles fueron los candidatos contra los cuales México compitió
para ser reconocido como ganador en este año. Les dejo unos instantes en la imagen estos billetes para que ustedes al mismo los puedan identificar, puedan verlos, ¿no? Quizá para muchos de ustedes sea la primera vez que observan estos billetes. Algo importante que quiero hacer mención es que el billete que ustedes pueden observar en la línea central, lado derecho, con el número de catálogo B316 de Santo Tomé y Príncipe, este billete quedó en segundo lugar, muy cerquita, perdón por la expresión, pero muy cerquita de México. Es decir, estuvo muy reñida la votación, muy peleada. Es un billete también muy atractivo. Personalmente puedo compartir a ustedes que yo voté en segundo lugar por este billete, porque también estéticamente es un billete muy interesante, con particularidades que llaman mucho la atención y que, bueno, al final en la comunidad de la sociedad, pues hizo también un candidato muy fuerte, pero que se quedó muy corto, o muy cerca, perdón, de quitarle a México el reconocimiento, ¿no? Espero que posteriormente, como he insistido varias veces en esta charla, tengan ustedes la oportunidad de ver este billete y quizá tomar sus propias consideraciones, sus propios juicios de valor y pensar si sí o no puede haber sido incluso el billete del año, ¿no? Les comparto ahora la imagen del resto de los candidatos que participaron en este año. Algo importante a destacar es que Costa Rica quedó en tercer lugar, también un billete muy interesante, también en mi juicio eh, eh, un billete muy interesante por las medidas de seguridad y que forma parte también de la nueva familia de billetes que Costa Rica ha venido produciendo en los últimos años. Y quizá destacarles, perdón, en la parte inferior derecha, que también compitió contra el que se pensaba en un principio, entre miembros de la sociedad, que iba a ser el billete ganador al billete del año, que es el billete de 20 yuanes que China produjo en conmemoración a los Juegos Olímpicos de Invierno. Como puede ver, es un billete también muy bonito. En algunos círculos numismáticos en México se comercializa, se tiene acceso a este billete para aquellos coleccionistas. Es un billete también muy bonito. Yo también en un momento pensé que este billete podía haber sido incluso calificado de mejor forma, pero no logró estar dentro de los tres primeros lugares, ¿no? Pero bueno, creo que al final mi objetivo con mostrarles estos detalles es que ustedes conozcan un poco más de la diversidad de billetes que hay en el mundo contra los cuales compite o competimos, quizá, no competimos, quizás decir mucho, el Banco de México es, mejor dicho, es quien compite por el premio y que finalmente, pues, cada uno de los países busca, dentro de su contexto cultural, de su contexto comercial, pues poner en circulación los billetes que consideran, perdón, estéticamente y los más adecuados para su contexto, ¿no? A manera de resumen, al igual que lo hice en el ganador, el billete de 100 pesos, tenemos aquí el ganador del 2021 en su semblanza, probablemente también para ustedes sea ya muy conocidos. Para aquellos que quizá no están muy familiarizados con estos detalles, se los comparto. Es miembro de la familia G, con su color morado, con el ajolote en la parte posterior del billete, también ejemplificado Xochimilco. Y en la parte del frente, que yo creo que también sin duda uno de los elementos más interesantes de este billete es el fragmento del monolito, ¿no? Que está representando el águila posando sobre el nopal. Y esto, bueno, es una de las características sin duda, a mí también lo personal, que me gustan mucho de este diseño y creo que seguramente para ustedes probablemente coincidan conmigo, pero es un billete estéticamente también muy atractivo, muy bonito, mezclando pues muchas referencias históricas de lo que es nuestro país, junto con la parte moderna, perdón, en este caso recordemos el ecosistema de ríos y lagos que está representado en este billete, ¿no? De polímetro y que también para muchos incluso todavía es escaso que no tenemos la posibilidad de tenerlo en la mano, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, no vamos a hablar de ello.
Antes de entrar a las conclusiones, parte del esfuerzo que hizo la sociedad para este año fue colocar o crear videos para cada uno de los billetes candidatos. Disculpen. De tal manera que los miembros de la sociedad y también el público en general pudiera tener acceso a la información, a los detalles de cada billete, porque es indudable que no todos tenemos la oportunidad de tener todos los billetes en nuestra mano. Entonces se buscó una manera mucho más fácil de proveer esta información y para ello, como decía yo, se crearon videos educativos de muy corta duración para cada billete, para que tuviera ese fin de ayudarnos a ver las características propias del mismo. En este caso, para fines de México, Cedian López Bosch, que es miembro de la sociedad que ustedes probablemente conocen mucho, él fue la persona que trabajó en conjunto con otros miembros de la sociedad el video de México y que me gustaría en este momento mostrárselos en pantalla para que ustedes observen los detalles del billete, que ojalá quizá para algunos de ustedes incluso vean algunos aspectos que quizá no conocían del mismo billete. Es un video de aproximadamente 4 minutos y con ello, posterior a ese video, pasaremos a las conclusiones y a las reflexiones de lo que representa este premio. Si me ayudan, por favor, entonces a mostrar, por favor, el video, se los agradecería mucho. Claro que sí, Beto. Danos un instante y ahorita Fer va a empezar la proyección. Gracias. Hello, my name is Cedrian Lopez Bosch, and I'm going to introduce the Mexican 50 pesos banknote. This banknote is printed by the Bank of Mexico's Security Printing Works on a Guardian polymer substrate and belongs to the so-called Family G. Its dimensions are 125 by 65 millimeters. The front is devoted to the historical period of ancient Mexico, with a composition that consists of a vignette with an eagle standing on a cactus with a snake on its beak, from a monolith sculpted by the Aztecs in 1507, which is believed to be the oldest representation of the myth of the foundation of Tenochtitlan, as the Aztecs were supposed to settle their capital where they found that sin, and which later became Mexico's national emblem. Above it and behind, there is a view of how this city looked based on a mural painting by Diego Rivera. Other elements from the Aztec cosmogony can be found on this banknote, such as the sun and the moon. In the center of the clear window, we can see an image of Olin, or the fifth sun, that symbolizes the man and his livelihood, the maíz. Around it, we can see some images and shapes from the sun stone, also known as the Aztec calendar, with different patterns. The symbol of the moon appears on both sides of the emblem, as the word Mexico means in the center of the moon. And behind the signature, there is an element that implies the date of the foundation of Tenochtitlan, 1325, from the same monolith behind the signatures. The reverse depicts an image of Xochimilco in southern Mexico City, representing the ecosystem of rivers and lakes. This site was recognized by UNESCO as a World Cultural Heritage. The landscape portrays the Chinampas, an agricultural production system which also served to build the foundations of parts of Tenochtitlan. The scene includes the aguejotes, trees necessary for stabilizing these artificial islands. And on the background, the main product of the Aztec diet, such as the chili, squash, tomatoes, and of course the maize. The main character of the reverse is the axolotl, a Mexican salamander, native from the lakes of central Mexico and currently in peril of extinction.
Unlike other banknotes, people embraced the axolotl banknote, became curious about this animal, and strengthened the national identity. People talk about it. They massively visit the museum devoted to it. It was adopted as the mascot of Mexico City's basketball team, and more importantly, people started collecting banknotes. Among the security features, it has a gold to jade Sparklife denomination, a complex window with color-shifting inks printed with an embossed feature for the visually impaired, intaglio printing, a simulated security thread, and microprinting. On the reverse, it has fluorescent inks. This banknote has a powerful semantic load on the main and background elements on both front and back, as it reflects the Mexican culture, the collective imaginary, and is serving to strengthen the national identity. Gracias. Como comentaba yo hace unos instantes, los invito a que accedan a la información de la sociedad, donde podrán encontrar este y otros videos del resto de los candidatos, y que para ustedes que son entusiastas y conocedores de los billetes de la notafilia, estoy seguro que llamará poderosamente su atención y ampliará su conocimiento. Finalmente, ya para llegar a la conclusión, es importante también mencionarles las 8 participaciones que México ha tenido en este concurso, ¿no? Ya mencionábamos los ganadores de 100 pesos y 50 pesos del año 2020-21, pero también, bueno, han participado el resto de billetes que seguramente ustedes reconocen porque son los que al día de hoy están mayoritariamente en circulación en nuestro país. Lamentablemente ninguno de ellos fue considerado como ganador. Personalmente, perdón, yo pensaba que el candidato del 2009, el billete del centenario de la Revolución Mexicana, iba a ganar, pero bueno, como vimos, otro billete fue seleccionado como ganador, ¿no? Pero bueno, no deja de ser importante el hecho de mirar un poco la ventana en tiempo y observar justamente también cómo ha evolucionado el mismo billete dentro del Banco de México. Con ello, cierro esta presentación, sin antes quizá dejarles algunas reflexiones y conclusiones importantes. Primero, me llama mucho la atención a mí, quizá ustedes lo compartan, la relevancia del billete de polímero. Prácticamente ya todos los países están utilizándolo. Cada vez es mayor la adopción, no solamente en un billete de sus varias denominaciones, sino hay países incluso que prácticamente todos sus billetes ya son de polímero, lo cual marca una tendencia importante. La pregunta será, ¿veremos en México en algún momento que todos los billetes sean de polímero? Veremos qué decisión toma el Banco de México, pero es indudable que es una tendencia muy interesante y que lo hemos visto, ¿no? en los premios que la sociedad ha otorgado en los últimos años. También el formato del billete, aumentábamos este sentido del billete, cómo también ha venido cambiando, ¿no? Y cómo ha dado también oportunidad a modificar incluso la estructura estética del billete, ¿no? También muy interesante será ver si en el futuro también aquí en México se mantiene esta tendencia marcada por el billete de 100 y de 50 en billetes futuros. Habrá una mezcla de sentidos. No sabemos qué es lo que nos depara, pero es muy interesante también observarlo, ¿no? La seguridad, por supuesto, de los mismos. Como tercer punto, ustedes han visto también cómo a lo largo del tiempo podemos ir mirando cómo cada elemento de seguridad ha ido permeando y ha ido fortaleciendo quizá los diseños y se ha ido integrando cada vez más justamente en el mismo para hacer un billete estéticamente mucho más sólido, como fue el caso ya del Banco de México, tanto para el billete de 100 pesos como el de 50. Habrá que ver, estar muy atentos en el futuro, perdón, qué otras innovaciones puede haber en ese sentido, si va a haber nuevos sustratos, si va a haber nuevos materiales, etcétera, ¿no? También algo que a mí me llama la atención y que quiero compartirles quizá para pensar un poco son cuáles podrían ser las nuevas ideas o conceptos para la potencial familia H. No sé si el Banco de México la vaya a nombrar así, pero bueno, la familia H en el futuro para los billetes, ¿no? Será momento quizá, y lo pongo como pregunta, será momento quizá de
dejar de lado ya a los próceres, a los héroes nacionales de los billetes. Será momento quizá de utilizar algún otro tipo de grabado, de imagen, como ha sido ya el billete de 50 pesos, con esta estética, mezclando lo antiguo y lo moderno. ¿Será un camino que el Banco de México quiera seguir? No sé, será interesante también mirar en el futuro qué tipo de diseño, qué propuestas el Banco de México hace. Y finalmente, y creo que lo más importante para todos los que nos gusta el coleccionismo de billetes, es la gran diversidad de áreas y temas que tenemos para coleccionar. No solamente puede ser por país, ustedes han visto, puede ser por temas de actividad, de animales, de colores, de fauna, flora. Bueno, en fin, hay una oportunidad enorme, no solamente desde el punto de vista del coleccionismo para poder armar colecciones específicas, pero creo que también es una oportunidad para nosotros mismos y para las nuevas generaciones también, una manera de aprender, ¿no? De aprender nombres de países, elementos importantes para culturas que quizás son ajenas a México, aprender un poco más de ellas y que finalmente pues es parte de lo que nos gusta el coleccionismo de billetes, es quizá uno de los elementos por los cuales nos llama poderosamente la atención. Espero con ello que les haya agradado esta charla que preparamos para ustedes con respecto al premio al billete del año, una breve historia, y simplemente agradecerle también a mi amigo Cedrian por su apoyo y por los comentarios que me ha dado para la realización de este material. Nuevamente, gracias a la Sociedad Numismática de México por la invitación. Pablo, muchas gracias también por la atención que has tenido conmigo para este fin, y con ello pues termino la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beto. De verdad, una presentación muy completa, muy interesante, sobre todo entender el contexto del premio, que como platicábamos antes de iniciar la sesión, es muy importante porque en los medios vamos viendo cómo se va replicando la noticia, pero muchas veces se pierde este contexto, estos antecedentes. Saber que México ya había participado en otras ocasiones y que pues no había resultado ganador también es importante. Como dices, el billete de 100 del centenario de la Revolución, pues sin duda resultaba un fuerte competidor, uno de los billetes, en mi opinión, más bonitos que hemos tenido en México en la historia reciente, y que pues se quedó corto, ¿no? Pero sin duda, muchísimas gracias por participar en esta semana de Notafilia. Y la primera pregunta que tenemos aquí de los socios es, y una pregunta muy lógica, la verdad, ¿por qué se eligió el billete de 50 y no el de 20? Sobre todo entendido que el de 20 pues, es conmemorativo del bicentenario de la consumación de la independencia. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Es parte quizá, y quizá no lo comenté o fui tan preciso cuando yo mencionaba el proceso de selección de los candidatos. Hay una regla importante que es que un país no puede, o para ser más preciso, un banco emisor no puede tener más de un candidato en el año en curso como candidatos al billete del año. En este caso, por fechas, México, el Banco de México puso en circulación tanto el billete de 50 pesos como el billete de 20 pesos. Incluso un poco de historia, quizá un poco de chisme interno, si me permiten. Incluso el billete de 20 pesos fue el primer candidato, de hecho, para participar para este premio. Pero una vez que salió a circulación el billete de 50, se puso también como candidato. Incluso hubo un debate interno en la sociedad muy intenso sobre cuál billete debería de finalmente quedar dentro del proceso de selección que les comenté. Y bueno, finalmente el billete elegido como candidato por México fue el de 50 pesos, y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero seguramente también el 20 pesos conmemorativo es un billete estéticamente también muy bonito, con muchas características interesantes, y yo creo que también que puede haber sido un candidato de ganar, no lo sé, pero ciertamente también fue considerado, pero por este punto solamente el billete de 50 pesos al final compitió. Gracias, Beto. Y bueno, hay varios comentarios aquí de los socios. Manuel Galán hace un comentario del grabado de la reina, y que también es interesante porque sobre el grabado de la reina en el billete premiado de $20 canadienses es del mexicano Jorge Peral. Y de hecho complementa a Cedrián que los billetes de Nueva Zelanda y el otro billete de $10 de Canadá también son diseños de Jorge Peral. No sé si nos quieras comentar un poquito de este tema.
Sí, yo creo que es un tema que finalmente que resalta justamente, en principio, la calidad, ¿no?, que se tiene del trabajo que se hace en México, específicamente por él, y que al final también no olvidemos que en la producción de billetes en general hay una gran comunicación entre los bancos emisores, los productores y tal. Y como vimos, hay un intercambio constante de ideas y obviamente hay participación de muchos de ellos. Obviamente, en muchos casos este tipo de información se mantiene privada, no se hace público para mantener también la seguridad y diversos aspectos de privacidad que tienen los bancos, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que eso resalta justamente ¿cómo llamarlo? No solamente el potencial, sino la calidad, como dije, del trabajo que se hace, ¿no? No, sin duda, Beto, y también recordar que Jorge, pues fue el grabador de varios billetes de Banco de México en los años 80, principios de los 90, entonces, pues saber que ese talento que ahorita se premia con estos billetes, pues es un talento que se ha reconocido por parte de los grabadores de Banco de México, con ese tipo de proyección que tienen en otras jurisdicciones, ¿no? Y que ahorita el retrato, el mejor retrato de la reina, como nos comentabas, pues fue hecho por un mexicano, ¿no? Eso es Exactamente. sin duda un dato muy interesante. Y Manuel Galán nos pregunta, ¿sabes, Alberto, si existe un estudio sobre la huella de carbón de la fabricación de billetes de algodón contra los billetes de polímero? Felicidades, Alberto, por tu presentación, muy rica en información y muy bien ilustrada. Muchas gracias por los comentarios. Mira, directamente de parte de la sociedad, en algunas de las revistas se hicieron en su momento, hace algunos años, algunos estudios, sobre todo cuando iniciaba la producción de billetes de polímero. Sin embargo, en fechas recientes, a menos de parte de la sociedad, no tenemos o no hemos generado algún documento que analice o que estudie este punto. De hecho, me parece un tema muy interesante y que incluso para compartirlo con los miembros de la sociedad para poder quizá generar un material al respecto, pero no al momento, o al menos no en los últimos 10 años que yo recuerde. Perfecto, muchas gracias, Beto. Y bueno, tenemos también felicitaciones, la felicitación de Manuel Galán, que ya la leí, Gracias. la felicitación también de José Luis Rafael y Casacampa, muchísimas gracias, don José Luis, por estar aquí, y algunos comentarios de Facebook. Edgar Gutiérrez, muchísimas gracias por esta sesión numismática en el tema de la notafilia mundial. Rolando Renato Testolino, gracias Rolando por estar conectado. Excelente ponencia, felicitaciones y felicitaciones por el galardón. Siempre a la vanguardia de medidas de seguridad, innovación y diseños basados en su cultura. También Rolando nos dice, muchas felicidades por el evento. Alberto Ortiz, muy clara y amplia la explicación. Muchas gracias Alberto Ríos por la presentación y a la Sociedad Numismática de México por hacer abierta la misma. Al contrario, Alberto, pues como hemos dicho en todos nuestros eventos, si bien el Zoom pues está reservado para socios, pero el objetivo que tenemos nosotros en la SONUMEX es la difusión de la numismática, especialmente la mexicana, pero de la numismática en general. Entonces nos da mucho gusto abrirlo, que todos nuestros seguidores en Facebook se beneficien de estas pláticas con expertos como Beto y que puedan, y sobre todo se quede el archivo y pueden verlo en cuanto tengan tiempo o en cuanto quieran volver a ver la plática, pues ahí está. Y bueno, me parece que ya no tendríamos ninguna otra pregunta bueno, a ver, sí, hay uno en Facebook, nos dice Rick Jiménez. ¿Hay algún personaje de la historia de México que le gustaría ver en billetes y que a la fecha no se le haya dado reconocimiento en estos? Wow, esa es una buena pregunta. Yo creo que cada uno de nosotros seguramente tendrá algún héroe o prócer, hombre, mujer incluso, ¿no? Que pueda participar. Yo creo que en ese sentido, si me permites, en lugar de dar algún nombre o alguno en particular, yo creo que parte de la nueva familia, el Banco de México justamente ha buscado promover nuevos personajes importantes en la historia nuestra y que ahora los vemos presentes, ¿no? Como el billete de 1,000 pesos. Creo que es un ejemplo muy claro de ello. Entonces, yo más bien, más que héroe, yo sí soy de la idea que deberíamos tener billetes más parecidos a lo que es el billete de 50 pesos. Tenemos una rica historia cultural, ¿no? Prehispánica, con los aztecas, los mayas, los toltecas, los teotihuacanos, que si bien en la historia
reciente del Banco de México han aparecido grabados, ¿no? En los reversos de varios billetes, o inclusive en la etapa del siglo pasado en los bancos, en la banca comercial, también muchos grabados, sobre todo de la Piedra del Sol. Yo sí creo que hay un material ahí que puede ser explotado positivamente y reemplazar el uso del héroe nacional o el prócer nacional, ¿no? Pero bueno, eso es como dije, es una opinión personal, pero en particular, la verdad es que no veo ninguno que me llamaría la atención para un nuevo billete. Pero gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, Beto. No, y de acuerdo, creo que ya se da un avance al tener reversos como los que tenemos en esta nueva familia, reversos en donde se da a conocer o se divulga el patrimonio natural que tiene México. Eso yo creo que es un avance, sobre todo porque es algo consistente a lo largo de las denominaciones, ¿no? Si bien ya teníamos a lo mejor presencia de patrimonio natural, por ejemplo, en el billete de 100,000 pesos que salían algunos aspectos de Sonora, pero faltaba que fuera esta continuidad y que fuera la temática de la familia, ¿no? En lugar de ser alusivo al personaje que se encontraba en el frente. De acuerdo contigo, y bueno, yo creo que es hacia donde pudiéramos ir viendo el futuro de los billetes, no solo en México, sino bueno, en el mundo vemos diferentes enfoques, ¿no? Tenemos la parte de los personajes históricos, los héroes, tenemos la parte del patrimonio natural, cuestiones más conceptuales, cuestiones históricas, estéticas, en fin, es la gran ventaja que tiene el billete, ¿no? Que nos puede transmitir varios mensajes al mismo tiempo. Beto, pues nos gustaría proyectar el reconocimiento. Fer, si me puedes apoyar, por favor. Gracias, Fer. En la semana de Notafilia, José Antonio Batiz Vázquez 2022, del 4 al 7 de abril, la Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Alberto Ríos por su destacada participación con la conferencia Premio El Billete del Año, una breve historia, firmado por mí y por supuesto por nuestra secretaria Ángeles Colunga. Muchísimas gracias, Beto, por tu participación, por las preguntas y respuestas, y también te pediría si nos quedó alguna pregunta no leída en Facebook, si quisieras entrar y contestarla y continuar esta conversación por ahí, nos ayudaría muchísimo y te agradecemos nuevamente tu participación. Gracias nuevamente a la sociedad por la invitación y agradezco el reconocimiento y con gusto de poder participar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta luego, gracias. Gracias, Beto. Y pues bueno, no me queda más que hacerles la invitación a la plática de mañana. Fer, si también me puedes apoyar proyectando la información para la plática de mañana. Mañana tendremos la plática Incas, Caudillos, Héroes y Presidentes del Perú en la familia de billetes del periodo 1968 a 1977 con nuestro amigo Jonathan Moscoso, que desde Perú nos va a dar esta plática sobre la notafilia peruana. Como saben, buscamos que esta semana de notafilia, si bien tenga cuestiones de México, pero que no dejemos a un lado el aspecto internacional. Desde la emisión anterior le dimos este componente adicional y pues hemos querido mantenerlo con la plática de hoy y con la plática del día de mañana. Si bien en esta que tuvimos hoy fue un poco híbrido porque tocamos temas mexicanos, pero pues también entendimos el contexto de cómo la International Banknote Society otorga este tipo de premios. Entonces, los esperamos mañana, igual 7 de la noche de la Ciudad de México, con transmisión simultánea en nuestro Facebook en tiempo real, y de todos modos, si no tienen oportunidad de ver la plática en vivo, estas pláticas se van a subir a nuestro canal de YouTube en breve, donde podrán verlas junto con las de la Semana de Notafilia 2021. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Beto, nuevamente por estar aquí, a nuestros socios y a todos los que se conectaron en Facebook. Gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana.